¿Qué pasa, gente del Estu? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Radio Noticiero Garibaldi y como siempre venimos a analizar otro fin de semana más de baloncesto, en este caso solo con un partido, dado que se juega esa Copa de la Reina en la que pues, el femenino no participa, solo tendremos partido del masculino. Antes de ir con el masculino, el femenino, si llega a entrar en esta Copa de la Reina, yo creo que hubiese dado mucha guerra y yo creo que por primera vez en nuestra historia nos hubiésemos colado en semifinales. Y ojo, cuidado. Pero, oye, dejadme en los comentarios, que nunca me comentáis casi nada, pues oye, los que escucháis esto, dejadme en los comentarios hasta dónde creeríais que hubiese llegado el femenino estando como está actualmente en esta Copa de la Reina. Y ya que estáis ahí también aprovechando antes de ir al masculino, pues oye, os recuerdo que le metáis un like, que si no estáis suscritos os suscribáis. La verdad es que a mí no me va a cambiar la vida, pero bueno, es gratis y a mí me hace muchísima ilusión pues ver unos cuantos likes de más y que la gente se vaya suscribiendo. Así que nada, si me dejáis el comentario y esas dos cositas, yo contentísimo. Y yendo al masculino, partido raro de analizar, ¿no? Yo siempre al inicio de temporada, desde que, bueno, llevo comentando aquí al Estudiantes, que son 2 temporadas, no son muchas, pero incluso antes ya, siempre que hemos estado en primera FEP, yo decía, joder, cuidado con Alicante, que siempre es un equipo interesante, ¿no? Al principio cuando bajamos era un equipo de media tabla peleón y luego se ha ido convirtiendo en un equipo, bueno, pues oye, siempre mirando mucho más hacia arriba que hacia abajo. Pero este año yo personalmente no puedo decir que estén teniendo una buena temporada. Son un 13-12, un récord positivo por un partido, pero donde se están dejando victorias a priori, entre comillas, fáciles por el camino. Por ejemplo, la última frente a Cartagena, 77-78. Luego sí que tienen derrotas, pues por ejemplo, la última antes de esa de Cartagena fue contra Obradoiro, 80-103 Obradoiro, un equipo que está haciendo las cosas muy bien y muy arriba. Pero, por mucho que no estén haciendo las cosas bien, son, creo que 3 victorias en los últimos 10 partidos y dejándose eso, muchas victorias contra equipos, entre comillas, porque ya sabéis cómo son estas ligas, más asequibles, pues eso, perdiendo contra equipos como Ourense, equipos como Oviedo, y siempre muy pegadito, ¿no? Las derrotas que ha tenido contra equipos así asá, las ha tenido por pocos puntos y sí que es verdad que luego las que ha ganado también son así, porque por ejemplo a Fitbu y Palma, que nosotros ya sabéis lo que pasó en ese primer partido, por ejemplo, que perdimos, pues Alicante ganó 104-102, o sea, ninguna locura. Pero bueno, que dicho esto, tienen una plantilla en cuanto a nombres muy interesante, o sea, nombres como Sander Hollanders, Michael Cuevas, Kevin Larsen, Jean-Marc Nguema, Alejandro Jordá, son nombres muy interesantes y gente que, oye, que ha jugado en esta liga durante muchos años y gente que ha incluso jugado en liga andesa. Estaba pensando en decir en superiores, pero la superiores es liga andesa. Al final es un equipo que este año se está sosteniendo por 4 jugadores que son muy buenos y luego el resto pues deja mucho que desear. El mejor jugador de este equipo, por diferencia, no hace falta yo creo que ya ni nombrarlo porque todo el mundo lo sabemos, es Kevin Larsen, 17 puntos, 50 al interior, 30 al exterior, 5,2 rebotes, 2,5 asistencias. Es un jugador muy diferencial. Pero es que luego tienen otro jugador que está haciendo las cosas muy bien en cuanto a anotación, que es Jordan Walker, 16,8 puntos, 49 al interior, 44 al exterior, 3 rebotes, 3,2 asistencias y 1,4 robos. El tercero en discordia, que también está haciendo una buena temporada, es Michael Cuevas, ya le conocemos, un jugador que lleva muchas temporadas en esta categoría, y son 10 puntos, 46 al interior, 38 al exterior, 2 rebotes, 3 asistencias y un buen trabajo. Y el último que podemos remarcar es Eddie Polanco, con esos 11 puntos, 42 al interior, 43 al exterior, 2,8 rebotes y 1,8 asistencias. Luego sí que es verdad que tienen jugadores interesantes que igual no están rendiendo a su máximo nivel, como Jean-Marc Nguema, como pues jugadores de ese estilo, Boubacar Coulibaly, que llegaba siendo un jugador muy interesante desde, si mal no recuerdo, Pepperdine, desde la liga universitaria, Ismael Tamba, jugadores de ese estilo y muchos cambios en la plantilla. Al final, Alejandro Jordá, por ejemplo, que me parece un gran jugador, no está teniendo una temporada muy brillante. Entonces esto lo que hace es que sea un equipo que esté pues por debajo de lo que todo el mundo esperábamos. Yo me acuerdo que, si mal no recuerdo, así que estoy tirando completamente de memoria, ni lo he mirado antes,
si no me equivoco, yo las dos partidos clave de esta temporada, yo puse, bueno, los dos rivales clave eran tanto los dos gallegos como este Lucentum Alicante. Y es que no ha llegado a lo que prometía. Se ha quedado, y lo uso como insulto, se ha quedado un poco como Fuenlabrada, ¿no? Un club que, en el caso de Fuenlabrada, con muchos problemas económicos, que se está manteniendo en esos puestos de playoff, pero que nadie tiene en cuenta para absolutamente nada, y Menorca, perdón. Y Alicante era un equipo que parecía que iba a estar en un escalón superior este año que el que estuvo el año pasado, que empezó mal pero fue mejorando, y otra vez se han quedado un poco por el camino en ser un equipo competitivo. Eso no quita que, si habéis escuchado un poquito las estadísticas de estos jugadores que hemos hablado, son un equipo interesante en cuanto a que son muy buenos en la anotación. Son 83 puntos por partido. Sí que es verdad que al interior, teniendo a Kevin Larsen, que es extraño, son un mal equipo anotador, menos del 50%, pero en el exterior son muy agresivos, 37%. Y esto encima es contra un Estu que sufre mucho contra este tipo de equipos. El Estu siempre defiende mucho mejor a esos equipos que son peores por el exterior y mejores por el interior. Pues en este caso, Alicante es de esos clubes y de esos equipos que se le complican en defensa a Estudiantes con ese tiro exterior tan acertado, con ese 37%. Luego tampoco es ninguna locura, pero tienen estadísticas interesantes. Casi 9 rebotes ofensivos, 16 asistencias, menos de, 11 pérdidas por partido, bastante correcto. Pero el problema viene en esa defensa. Y esto es algo que el Estu debería poder aprovechar, pero estando como estamos, hay que tener cuidado. ¿Por qué? 82 puntos por partido permite Alicante, 55 desde el interior, 32 desde el exterior. El Estudiante, recordemos que anota mucho más desde el exterior y que el interior estamos teniendo problemas, ya no solo porque Lotana está volviendo y está un poquito revolucionado, nos faltan esos activos, lo que siempre he dicho, jugadores que anoten al interior, que ahora mismo Lotana, Pato Garino, depende del partido, pero no tenemos un anotador al interior como Juan Pibaulet, que nos servía mucho para esto. Entonces, al final, un equipo como es Alicante, que está permitiendo mucho más al interior, al Estudiantes, le va a costar como juguemos como contra Cantabria. Si jugamos como jugamos contra Palma o como contra Menorca, que sí que fuimos verticales, atacamos el aro, intentamos sacar esas ventajas y movimos bien el balón para generar esos huecos y esos espacios y los atacamos bien, no debería ser complicado el atacar. Luego veremos el apartado defensivo. Pero si atacamos como contra Cantabria, que no fuimos verticales a canasta en casi ningún tramo del partido, se nos puede complicar mucho, mucho, mucho. Dicho esto, algo relativamente positivo, equipo con menos de 6 robos por partido, muy poco agresivos en esas líneas de pase. Entonces el Estudiantes puede jugar igual un poco más cómodo. Veremos un poco. Antes de ir un poco al análisis final, vamos a ver ese partido de ida, donde el Estudiantes ganó 88-82. Un partido donde el MVP de otro equipo fue Kevin Larsen, donde yo no lo suelo remarcar, pero el MVP de nuestro equipo fue Sasu Salin en uno de esos grandes partidos al triple que tuvo con un 17 puntos, un 40% al exterior. Y básicamente yo espero un partido relativamente parecido a este, por cómo somos como equipo y cómo son ellos como equipo. Al final, si tú te fijas, ellos tuvieron muy buenos porcentajes. 56 al interior, 37 al exterior. Y el Estudiantes básicamente tuvo muy buen porcentaje exterior, un 37. Y al interior, siendo lo que es el Alicante defendiendo, no tuvimos un buen porcentaje con ese 51%. Al final, ¿dónde sacamos ventajas? Es en esos 10 rebotes ofensivos, porque luego 8 asistencias, sí que es verdad que 7 perdidas, esto es algo que espero que se repita. 4 robos, el esto estuvo también bastante flojito, pero es que las estadísticas de Alicante son más o menos las mismas. 8 rebotes ofensivos, 6 asistencias, 9 perdidas, 3 robos. Entonces, al final, si se igualan un poco a este partido, el Estudiantes o el Alicante va a ganar o va a ser diferencial la defensa, ¿no? Al final es el que anote menos en este partido. Porque a puños al Estudiantes era complicado ganarle al inicio. Ahora es más fácil. Ahora el Estudiantes no es tan agresivo en cuanto a la anotación como lo era a inicio de temporada, que no me parece algo malo. Pero esto significa que tenemos que ponernos las pilas en defensa. Que eso es muy sencillo. Y yo lo sigo diciendo. Ahora mismo, y lo repito otra vez y lo repetiré seguramente al final de este partido, estamos en una disyuntiva, ¿no? Tenemos dos caminos, ¿no? El camino que tomamos en Menorca o el camino que tomamos en Cantabria.
¿no? Ambos nos lo conocemos, ¿no? Ambos nos los conocemos. Ahora lo que hay que decir es, bueno, pues vamos a coger el de Menorca, Zamora y Palma, y no el de Cantabria, ¿no? ¿Y cuál es ese camino? Es que es el que todos nos conocemos y el que Tony lleva repitiendo desde inicio de temporada. Es el camino de un Estudiantes que juegue a algo. Ya no vamos a decir a algo. No es el Estudiantes que es agresivo al robo, que defiende de manera activa, que corre a las contras, que es agresivo a canasta. Ya no agresivo, porque de esto creo que nunca ha sido agresivo a canasta, pero vertical. Y generando cosas, moviendo el balón, encontrando los jugadores solos, encontrando los huecos y aprovechándolos. Y sobre todo, y lo más importante es no estando pasivos y sin desconexiones tanto en ataque como en defensa. Eso es la diferencia de los dos caminos. Entonces, si el Estu juega como jugó contra Cantabria, ¿podemos ganar? Sí, porque por mucho que sigamos criticando a los jugadores y tal, tenemos un equipo que por individualidades es un gran equipo. Pero si jugamos, aparte de con esas individualidades, que hay que jugarlas, oye, Granger tiene que tener sus tiros, Silverio tiene que tener sus tiros, etc, etc, etc. Pero si encima le metemos balones a Lotana adentro para que gane ventajas, cuando obviamente no esté Larsen. Si está Larsen, pues cuidado. Si podemos tirar, hay que tirar, pero si no, vamos a ser verticales, no vamos a mover el balón como pollo sin cabeza por el exterior, a ver si pasa algo. Vamos a jugar con intención, dándole intención al juego. Que yo creo que es un poco lo que quiere ahora mismo Tony. Tony no quiere, imagino que obviamente sí, tener un estilo de juego de X manera, no, ahora mismo lo que quiere es que el Estudiantes, los básicos, que es lo que hemos mostrado en esos partidos, el mover el balón, el ser agresivos, el estar activos en defensa, el meter manos, es un poco lo que hace el femenino. El femenino tiene una base muy buena, ha generado una base muy buena de baloncesto, y luego hay partidos donde técnicamente lo hacen mejor y peor, pero como la base está, el sacrificio defensivo, la agresividad, el ir a canasta, el buscar a las jugadoras que te dan ventaja, el ir rápido en la velocidad, los contraataques, el correr, es algo que incluso cuando no estás bien técnicamente y estás pasando un mal momento del partido, esa base la tienes. Esa base no la tiene el Estudiantes masculino ahora mismo. Y es algo que tenemos que construir. Porque el Estudiantes, solo con esa base de estar activo, tener pocas desconexiones y correr y ser físico, va a ser un equipo muy interesante porque por jugadores somos capaces de ser mucho mejor que el 90 o 85% de los equipos. Luego te llegará un Palencia, te llegará un Obradoiro, te llegará un Coruña, te llegará esos equipos que están arriba y a esos hay que ganarles con esa base y con un muy buen plan de prepartido llevado a cabo. Si juegas contra un Cantabria, contra un Palma, contra estos equipos que son de menor categoría, esa base solo te vale para ganar. Ganarás un poco más puteado y pasándolas peor, pero seguramente ganes. Entonces yo creo que es lo que yo le pido a este Estudiantes, es lo mismo que le pedí antes de esas 3 victorias. Es lo que vimos en Menorca, es lo que se continúa a ver en Zamora y lo que en Palma se volvió a ver, que es que la base del equipo exista, que esa base de buen juego exista. Así que bueno, esto es un poquito todo. Yo quería terminar diciendo que puede ser que veamos la vuelta de Hugo ya por fin en este partido de Alicante. No estoy seguro si será en Alicante, pero supuestamente está ya para volver a jugar. Allá está entrenando con el grupo y es un jugador que por capacidad ya puede jugar un partido de baloncesto. Obviamente no todos los minutos, tiene que ir volviendo poco a poco, pero es una noticia increíble solo por la intensidad y la activación que nos puede traer un jugador así. Si no es para Alicante, será para el siguiente, que si no me equivoco está en Cartagena, pero vamos, que estaría ya al caer la vuelta a las pistas de Hugo. Así que nada, dicho esto, y con esta noticia, quería cerrar un poco también, aparte de que me comentaseis dónde creeríais que acabaría o hasta dónde llegaría el equipo femenino en esta Copa de la Reina, es si os traeríais a Kevin Larsen al Estudiantes. Ya sé que es una cosa muy bien por cómo salió del Estudiantes, pero oye, en un hipotético de caso de que te pudiese traer a Kevin Larsen ahora mismo, teniendo a Asier, Hugo, Petitnian y Lotana a buen nivel, todo el mundo a su nivel, no te voy a decir que todos esperaban, pero oye, ¿os traeríais de vuelta a Kevin Larsen? Quiero escucharos a ver qué me decís. Así que nada, nos vemos ese sábado por la noche o posiblemente domingo para hablar de ese postpartido. Ojalá haya 2 buenas noticias. 1, la victoria, y 2, que ha habido buen juego.
y podamos celebrarlo. Así que nada, nos vemos, chao.